Ya, fumaba 2 cajas de cigarros al día si podía. Y cada vez que salía tomaba y me drogaba. La mayor depresión de mi vida. Yo no sabía ni qué iba. Qué bola, caballero. Este va a ser mi primer video de YouTube y va a marcar un antes y un después en mi historia. En este video les voy a contar mi historia. Las cosas que pasé, las cosas que sufrí, las cosas que hice y cómo con el tiempo fui superando y creando y poco a poco creando mi mejor versión. Yo estoy en pleno crecimiento, pero pienso que tengo que documentar y dejar las cosas bien claras a las personas que me ven, porque el que me siga y esté presente en este proceso va a ser consciente y va a ver los cambios en mi persona. Vamos para allá. Mi historia, yo nací en Cuba, muchacho de Cuba, nací en una familia con 4 hermanos. Tengo un hermano que tiene retraso mental. Y bueno, eso fue una de las cosas que también me afectó un poco en mi vida. Pero bueno, eso se los voy a contar más adelante, cómo superé eso que para mí tener un hermano con esa discapacidad representó un problema. Ahora, hoy en día veo que es una bendición. Entonces, tenía 4 hermanos, mi papá, mi mamá, mi abuela. Mi familia era disfuncional, no vamos a ocultar las cosas. Habían peleas entre mis padres, yo sufrí mucho esas cosas en mi niñez, pero también jugué y gocé. O sea, mi vida de niño era buena, yo la disfruté porque no tenía conciencia. Luego de haber pasado la escuela, de haber pasado la primera etapa de la escuela, que viene siendo la primaria, ya en la primaria yo estaba diciendo, wow, qué personas más grandes. Yo siempre he sido enano. Y yo miraba así, yo decía, qué grandes son la gente y yo soy tan bajito. Pero bueno, ese complejo se fue creando, pero después desapareció solo con el tiempo. Y les voy a explicar cómo fui desapegándome de cada uno de esos complejos. Algunos inconscientemente, otros conscientemente, pero ahora reconozco cómo fue que sucedió. Comienza la secundaria. O sea, yo entro con unos, 13, 14, ni me acuerdo, a la edad que se entra en la secundaria en Cuba. Y todos los muchachos de esa secundaria tenían ya experiencia, ¿no? O tenían experiencia, en realidad no tenían nada, pero eso es lo que yo me creaba en la mente. Y yo decía, yo tengo que estar a la altura de todos ellos, ¿no? Pero yo no estaba a la altura de todos ellos. Y entonces yo tuve que empezar a juntarme con ellos, a formar parte de ese grupo, ¿no? Pero para formar parte de ese grupo tuve que convertirme en alguien que no soy, lo cual no se los recomiendo. Si están en un proceso de confusión en su juventud o cualquier cosa, no traten, sean ustedes mismos. Y luego les voy a explicar por qué tienen que ser ustedes mismos. O en el transcurso del video se les va a aclarar por qué tienen que ser ustedes mismos. Entonces creé una falsa identidad. Tuve que empezar a fumar para poder entrar en el grupo. Empezar a tomar para poder entrar en el grupo. Tomé pastillas para poder entrar en el grupo y formar parte de ese entorno al que yo quería que me aceptaran. Porque si yo no estaba dentro de ese entorno, estaba afuera. Y si estabas afuera, eras cualquier cosa a los ojos de otras personas, ¿no? O sea, cambié, modifiqué mi personalidad para entrar en el entorno de personas que tenían una personalidad que en realidad no me gustaba, pero yo tenía que ser aceptado por la sociedad. En ese momento sentía que tenía que hacer eso y bueno, lo hice. Entonces, desde los 14 años ya yo comencé con las drogas. Cigarros, pastillas de estas, que las que tomaba mi hermano no me las tomaba. Marihuana, alcohol, fiestas, todas esas cosas. Yo vivía ese ciclo y cada peso que entraba en mi bolsillo, cada peso era para cigarro y para cigarro y para cigarro y para cigarro. Yo solamente fumaba y tomaba y salía de fiesta. Perdón. Yo no estaba consciente de lo que yo estaba haciendo, pero yo tenía que ser aceptado por el grupo. Y siempre buscaba dinero para salir de fiesta y era un ciclo que se repetía. En eso estuve hasta los, ¿qué, Marco? 1, 2, 3. Cuando terminé la secundaria, igual que empecé a hacer mi carrera, igual era lo mismo. Se repetía lo mismo. Y por poco me botan de la escuela por estar fumando marihuana. Era eso, y fue eso, o fue ese ciclo de perseguir mujeres, ese ciclo fue hasta la cuarentena. Luego en la cuarentena también estuve en la cuarentena entera. Fumaba la cosa esa que la gente fuma en Cuba, el químico ese. De todo, todas las que yo veía así que me gustaban. A ver, yo era un poco miedoso y no quería meterme en drogas. Y yo creo que debo agradecerle eso a Dios que nunca me metí en esas drogas.
Ya yo había creado esa imagen, que es lo que quiero que entiendan. Ya había creado esa imagen falsa, una imagen que protegía con mentiras. Yo mentía sobre mis relaciones sexuales, yo mentía a mis padres, mentía a mis hermanos, a mis amigos, me mentía a mí mismo. Yo estaba viviendo una mentira total, pero ya había creado una imagen a raíz de esa mentira. Y ahí es donde empiezan los problemas. Ya yo estaba identificado, demasiado identificado con esa imagen. Y todo eso que yo pasé construyó esa imagen. Y mi vida estaba ahí. Mi vida se basaba en eso. Yo dije, bueno, ya está en mi vida, ya tengo mi imagen construida. Ya no tenía que esforzarme. Y cuando menos me lo esperaba, llegó la mayor bendición de mi vida. En ese momento para mí fue lo peor del mundo, lo más malo. Yo dije, ya, mi vida se acabó. ¿Y saben qué fue lo que me llegó? Listo para partir, servicio militar. El servicio militar obligatorio en Cuba. Si no lo haces, no eres nadie en Cuba. El servicio militar destruyó mi imagen. Así le hizo mi imagen el servicio militar. Ya, o sea, pelado al calvo. Yo estaba demasiado identificado con mi pelo, bro, mi chivito. Yo estaba de lo más bonito. Y ya, adiós, goodbye, pelado al calvo. ¿Te acuerdas que te dije que fumaba y que tomaba? Bueno, el servicio lo hacía por 2. Mira, fumaba 2 cajas de cigarros al día si podía. Y cada vez que salía tomaba y me drogaba. Increíble, la mayor depresión de mi vida. Yo no sabía ni qué iba a hacer. Yo dije, este es el final. En el servicio acabé, por poco caigo preso. Tremendo disgusto le hice pasar a mi mamá. Y esa fue la mayor bendición de mi vida. O sea, yo ahora es que me doy cuenta, pero en ese momento no me daba cuenta. Lo primero que cambió en mí, que para mí eso fue un cambio radical, fueron los miedos. Cuando entré al servicio militar, yo entré con miedo a la oscuridad. Y casualmente entré en una de las unidades más oscuras que había en Cuba, yo creo. En esa unidad no te veías ni las manos cuando hacías guardia. No te veías las manos, no te las podías ver. Porque eran árboles que cubrían las calles así y era mucha la oscuridad. Y yo me cagaba del miedo a la oscuridad. Y ya como a los 4 meses de estar en la unidad, ya no tenía miedo a la oscuridad. Aprendí a criarme solo, a hacerme cosas solo, ¿sí me entiendes? Porque mi mamá siempre me ayudó mucho. Y eso conllevó a que yo no supiera hacer muchas cosas. Entonces yo tuve que aprender a fuerza, ¿no? Eso me jaló a mí, me obligó a hacerme más responsable, a hacerme más hombre. A pesar de que sufría mucho, ¿no? Pero bueno, estando en el servicio vino una de las cosas que más... un punto de inflexión en mi vida. Un punto de inflexión de mi vida y van a entender ahora por qué. Cuando yo estoy en el servicio militar, ya mi abuelita estaba enferma. Ya me quedan como, 3, 4 meses para terminar. Y mi abuelita estaba viejita y estaba enferma y todos sabíamos lo que iba a pasar. Ya tiene un problema en el pie y qué sé yo. Y todo eso ya conlleva a la muerte de mi abuela. Esos días yo no fui más al servicio, el servicio militar quemado. Y me fui porque era mi abuela y era mi familia. Dejé atrás el servicio militar. Y el día en que fallece mi abuela, yo me acuerdo, mi hermano me despierta por la mañana, eran 5 de la mañana. Mi abuela había fallecido a las 12 de la noche. O sea, pasa el día. Y ya cuando la enterramos, fue difícil, bro, porque tú sabes que ya no la vas a ver más. Ya yo sabía que hoy más nunca iba a ver a mi abuela. Pero en ese momento sucedió una cosa. Yo no conocía, yo no sabía lo que estaba sucediendo. En ese momento yo me entregué. O sea, yo me vi en la obligación de entregarme a lo que estaba sucediendo en ese momento. Ya no había vuelta atrás, no había manera de resolverles. Tenías que vivir en negación o aceptarlo. Tienes 2 opciones, ya. Esas 2, no te quedan más opciones en ese momento. Y en el momento que yo me entregué a lo que era y dije, no podía hacer nada. Ya, aquí me tienes, aquí ya no puedo hacer nada. En ese preciso momento, yo probé por primera vez lo que era la iluminación. Lo que era estar presente. Yo iba caminando por la calle, recuerdo, estuve en ese estado aproximadamente unas 5 horas de tiempo de reloj. Y yo podía ver lo que era real. No sabía lo que estaba pasando, ¿no? Pero tuve una probada de ese estado de presencia.
en el que te desapegas a todo. Por primera vez sentí eso. Literal te desapegas a todo. Esos son los momentos en los que tú dices, quítamelo todo. No quiero nada, devuélveme a mi abuela, pero ya sabes que no te la van a devolver. Y ya, cuando te entregas a eso, no hay... Ya, no hay más nada, bro. Simplemente pruebas la iluminación. Y de ahí en adelante, subconscientemente, yo quería volver a estar en ese estado. ¿Qué es esto? Bueno, mi vida cambió. Mi vida cambió, mi mayor bendición. Yo agradezco mucho el tiempo que tuve con mi abuela y espero que mi abuela, desde donde quiera que esté, me esté bendiciendo. Y en ese momento mi vida cambió 180.243 grados. Mi vida cambió. Yo a partir de ese momento ya era otra persona. Completamente era otra persona. Ya yo no había dejado los vicios aún, ¿no? Pero sí ya los quería dejar. No era quien quería ser, pero ya sabía más o menos que el camino que quería, ¿no? Ya yo tenía una dirección. En ese momento yo vi mi dirección. Empecé poco a poco. Fui anotando las cosas que quería lograr y las fui logrando eventualmente. Conseguí unas pequeñas cosas, pequeños pasos, pequeños logros que fui consiguiendo hasta que conseguí mi teléfono, mi primer teléfono. Espérate, lo pongo. Aquí está. Este, un J6 que está más y todavía funciona. Todavía funciona. Y entonces, en el momento que yo tengo mi teléfono y tengo la posibilidad de tener mejor conexión, y porque en Cuba, el que vive en Cuba sabe lo que le estoy hablando, la conexión en Cuba no sirve. Y en ese momento tuve mejor conexión y tuve acceso a internet, y en internet conocí lo que era el desarrollo personal, el desarrollarte como la mejor persona que tú puedes llegar a ser, el ser quien mejor tú puedes ser. Ya yo había conocido eso. A mí siempre me gustó saber cómo funcionaban las cosas, porque es que no entendía lo que estaba pasando, y entonces decía, y entonces esto no hay salida, tiene que haber salida, ¿no? De alguna manera se pueden resolver los problemas, y yo no sabía cómo se hacían las cosas, pero aprendí, estudié, me preparé. Todo el mundo me decía, y te lo van a decir, si en algún momento tú decides mejorar como persona, te lo van a decir. Y te lo van a decir, ¿por qué, bro? Porque se sienten amenazados. O sea, ellos dicen, ¿este tipo qué está haciendo? Si este tipo nunca ha sido nadie, ¿ahora qué está haciendo él? Ellos quieren verte bien. Ellos quieren verte bien y que tú seas una gran persona, pero no mejor que ellos, porque su ego no les puede permitir eso, que tú seas mejor que ellos, si tú siempre has sido un perdedor. Comencé con el estudio de desarrollo personal. Conocí cómo funcionaban las cosas. Conocí lo que era real y lo que era irreal hasta cierto punto. Entonces poco a poco fui saliendo adelante, salí del servicio militar, libertad total. Ya era un hombre libre. Le dije, ya a partir de ahora voy a enfocarme en salir de aquí. Yo tenía que salir de ese país. Yo dije, yo me voy de Cuba. No sé cómo lo voy a hacer, pero yo me voy de Cuba. Y empecé a estudiar. Yo sabía que si yo estudiaba, y si yo me preparaba, yo iba a poder lograrlo. Y estudié desarrollo personal. Me tosté las pestañas estudiando desarrollo personal. Me aprendí millones de leyes, millones de cosas. Y empecé a usar mi mente para poder salir de mi país. Todo empieza a fluir. Una gran amiga mía tenía un negocio. Y mi mamá tenía un carro súper viejo y lo vendimos. Ese dinero lo agarré, empezamos a invertir, hicimos dinero. Y pudimos salir del país. Avión. Volamos. Primer país que pisamos, Nicaragua. Va a ser Nicaragua, Honduras, Guatemala, México. Todo el que ha hecho eso sabe lo que es eso. Llegamos a México, Tapachula. En Tapachula me sucedió otra de mis mayores bendiciones. En ese momento no lo entendía, pero fue una de mis mayores bendiciones. En el lugar que yo estaba, tuve que salir de ahí. Y al momento en que yo salgo de ahí, estoy solo, en un país solo. Y en ese momento me ayudó un amigo, que para mí es un gran hombre. Me enseñó muchas cosas. De hecho,
Él me gustaba mucho la forma en la que él pensaba. Él me ayudó a buscar una renta y entre yo y él buscamos trabajo. Para mí estar en México, a mí México me robó el corazón. Mi mujer es mexicana. Lo mejor que te puede pasar a ti es quedarte solo. En ese momento yo sentí una cosa que solo el que ha pasado por lo mismo sabe qué cosa es. La presión. Bro, tienes que pagar la renta. No tienes trabajo. ¿Qué vas a hacer? Suelta todo. O sea, tienes que ir a buscar trabajo. Es obligado. Si no buscas trabajo te vas a quedar en la calle como un hombre. Y entonces sale a buscar trabajo. Me recuerdo con ese amigo, busco trabajo. Empezamos en una bloquera. Ahí había muchos haitianos, qué sé yo, que eran esa gente. Y ahí empezamos el amigo mío. Luego mi amiga me consiguió trabajo en la construcción y voy para la construcción, trabajo en la construcción. Ahí hice muy buenas amistades, grandes amistades. Saludos para mi gente de México. Y ya a los 2 meses nos llega el momento de partir de México. A la hora de nosotros salir de México, yo y mi amiga fueron ellos, todo el que ha pasado por eso sabe lo que es eso. Tienes que subir México entero. Sube México. Es autobús, autobús, autobús y te paran. Cada media hora te paraban. Te bajaban, te quitaban dinero y dale. Y empuja, o sea, para atrás yo ni miraba. Yo no sabía lo que yo tenía atrás. Yo para adelante y para adelante y para adelante. Y te bajan aquí y tienes que caminar. Camina y coge un carro aquí y dale y camina y coge un autobús y camina y empujando llegamos a la Ciudad de México. Ciudad de México tengo unos cuantos problemas. Vuelvo a caer en depresión, a volver a sentir ese sufrimiento hasta que llego a los Estados Unidos. Luego comenzó a tornarse todo lo mismo. No entendía qué era lo que me estaba pasando a mí, si yo soy un muchacho súper positivo y siempre he salido adelante en la vida. Empecé a salir adelante cuando empecé a estudiar. Y yo decía, pero si no entiendo, yo no entendía qué estaba pasando. Y pasaron los meses y fui buscando trabajo, fui consiguiendo trabajo y fui saliendo adelante. Trabajé en llantera, cambiando llanta a carro, un Popeye, preparando comida como un loco. Qué manera de yo trabajar en ese Popeye. Y ahí fue cuando pude comprarme el carro. Pero antes de todo eso, tuve otro momento, recuerdo. Y yo estaba mucho en depresión. Yo estaba teniendo muchos pensamientos negativos. Y pensamientos negativos. Y no entendía qué era lo que me estaba pasando. Y volvió a suceder lo que sucedió con mi abuela. Tanto sufrimiento me llevó a mí a desapegarme de nuevo de todo. Y wow, ¿qué pasa? ¿Qué pasó aquí? Ya, nada, no había un pensamiento. Todo se quedó en paz. Y a partir de ese momento empecé a estudiar cosas espirituales en libros y cosas así y dije, espérate, ¿qué está sucediéndome esto? O sea, lo que me sucedió varias veces fue esto. Y era que yo estaba haciéndome cada vez más presente. Cada vez me estaba desapegando más de las cosas. Y después de ese momento, eso fue otro punto clave. Porque ahí en adelante empecé a evolucionar, a dar mejores pasos. Me compré mi carro, gracias a Dios. Conocí a mi mujer, gracias a Dios. Pero todavía pasaba. O sea, ya estaban fluyendo las cosas. Pero había todavía un stop. Y es un stop de que si quieres ganar en la vida, tienes que dejarlo atrás. Es un stop. Tienes que mirar y decir, ¿qué es lo que me está frenando? ¿Qué me está frenando? A mí me frenaba mi entorno. Personas que quiero mucho, pero tuve que separarme de esas personas. Porque literal me estaban drenando. O sea, yo decía, ¿cómo puede ser posible? Y es que tu entorno si no es bueno, si no está en congruencia con lo que tú quieres hacer, te drena y no te deja avanzar. Y tuve que salir de mi entorno. Hace pocos días salí de mi entorno. Estoy viviendo en el carro. Pero no importa. Así voy a salir yo adelante. Estoy yendo al gimnasio. Ando comiendo atún, literal, durmiendo en el carro. Comiendo unos huevos hervidos en Walmart ahí. Nada, este video lo hice con el objetivo de que algún día yo voy a ser millonario. Y algún día quiero que este video las personas lo vean y digan, wow, ese chamaco lo dijo, yo voy a ser millonario. En este canal voy a seguir subiendo cosas de superación,
para las personas que quizás se sientan identificados con mi historia. Este canal se va a basar sobre desarrollo personal. Les voy a mostrar cómo fui yo saliendo, creo que me faltó por decirle varias cosas. En otros videos les voy a mostrar cómo fue que fui saliendo yo de las cosas. Voy a hacer lo posible y hasta lo imposible por hacerle un video diario. Estoy viviendo en el carro, suave. Nos vemos, caballeros, los quiero.